días, amigos, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo en La Plata. Es una ciudad a la que vine muchas veces a dar clases hace muchísimos años, y por invitarme a esta facultad. Decía hace un rato, cuando me preguntaban los muchachos, que como penalista, bueno, sí, me siento en mi ámbito en la Facultad de Derecho. Como criminólogo, y por más que tenga premio Estocolmo y todo eso, siempre me siento un francotirador de la criminología. Porque sí, evidentemente nosotros comenzamos a ver esa criminología de médicos que estaba en el rincón de la Facultad de Derecho, después nos fuimos abriendo otras cosas, después vino la criminología actual, fundamentalmente de vertiente sociológica, siguiendo las corrientes más avanzadas del mundo, el centro natural de la criminología. Hoy está en las carreras de ciencias sociales, pero hoy en el mundo el problema criminal deviene un problema central de la política, lo cual hace que tengamos que centrarnos en él desde distintos saberes, desde distintos ángulos de conocimiento. Y por supuesto es fundamental el rol que la comunicación juega en la política y en el poder. De modo que comunicadores y politólogos tienen un ámbito hasta cierto punto mucho más natural que los penalistas. La mayoría de mis colegas de criminología no saben nada, saben de derecho penal, saben de hacer proyectos, sistemas para decirle a los jueces cómo se hacen sentencias, porque en realidad pasa en la sociedad con las sentencias. Lo que pasa antes de la sentencia y después de la sentencia lo ignoran, y no solo lo ignoran, sino que muchas veces les molesta. De manera que, bueno, quiero hablar de este tema en un congreso sobre derechos humanos y comunicación. Acabo de escuchar la exposición de mi distinguido colega de mesa, de mi compañero de mesa, que apostó a decir insensateces. Yo le voy a redoblar un poco la apuesta y voy a decir más insensateces. Entonces, voy a comenzar con toda una historia de los derechos humanos. Yo les voy a contar otra historia de los derechos humanos. Hasta no hace mucho se hablaba de derechos humanos, se contraponían derechos humanos individuales y derechos humanos sociales. Hoy ya se habla de que están englobados. Y se clasificaban los derechos humanos de primera generación, los del individuo, derechos humanos de segunda generación, los derechos humanos sociales y económicos, y derechos humanos de tercera generación, cuyo núcleo central era el derecho al desarrollo. Esta clasificación hoy está bastante puesta en duda, pero no importa, la tomo para dar la vuelta y empezar a historiar los derechos humanos desde aquí, desde el margen. Estos derechos humanos de tercera generación para nosotros fueron los de primera. ¿Por qué? Porque toda nuestra lucha de independencia, toda nuestra lucha contra el colonialismo es una lucha por el desarrollo. De modo que ahí comienza nuestra verdadera lucha por los derechos humanos desde la periferia del poder mundial. Los derechos humanos sociales, ¿de dónde nacen? Nacen de nuestra América Latina, nacen de la Carta de Querétaro, y no nacen porque los pensaron los juristas ni los constitucionalistas. En la Convención Constituyente de Querétaro de 1917 estaban los campesinos, y eran ellos, campesinos y obreros, los que le impusieron a los doctos consagrar en la Constitución mexicana del 17 por primera vez los derechos humanos sociales. Y los derechos individuales. Los derechos individuales en nuestra historia se consagran en el constitucionalismo del siglo XIX. Sí, efectivamente. Se juntaron unos señores, copiaron la Constitución de Estados Unidos, la arruinaron muchas veces y consagraron los derechos individuales. Tuvimos constituciones liberales, sí, constituciones liberales y realidades feudales.
Cuando terminaron nuestras luchas de independencia, comenzaron luchas fratricidas en toda nuestra región. Cada uno de nosotros más o menos la terminó de alguna manera, conforme a sus características nacionales, a nuestra particular historia, pero desde México hasta la Argentina se constituyeron repúblicas oligárquicas. Sea el patriciado peruano, sea el porfiriato mexicano, sea la oligarquía vacuna nuestra, sea República Bella brasileña, realidades cuasi feudales, no digo feudales porque el feudalismo es un fenómeno europeo, realidades cuasi feudales, repúblicas oligárquicas, con constituciones declamativamente liberales. ¿Se respetaban esas garantías de la Constitución? No respecto de la enorme masa de población que quedaba excluida de todo protagonismo político y económico. Y eso que nos pasaba a nosotros, en peor medida pasaba en otras regiones del planeta. Estos inventores de droit de l'homme, ¿qué es lo que estaban haciendo? Invadiendo África, repartiéndosela como un queso después de la Conferencia de Berlín de 1885, dividiéndose África territorialmente sin tomar en cuenta ni las etnias ni nada, consecuencia que todavía está pagando el continente olvidado hoy, con promedios de vida de 40 y 42 años. Estos grandes liberales demócratas europeos, como Leopoldo II de Bélgica, en una empresa personal, ni siquiera el Estado belga, después se lo regaló al Estado belga, se echó 2 millones de africanos en el Congo. Y además se mandó un museo en Bruselas donde demuestra la contribución belga al desarrollo de la cultura africana. Y cuando uno termina de recorrer el museo hay una vitrina con una carta del administrador del Congo de 1945 dirigida al presidente de Estados Unidos, donde lo felicita por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La materia prima de las bombas de Hiroshima y Nagasaki provenía del Congo. La población africana disminuyó con todo el colonialismo europeo del siglo XIX, con el neocolonialismo. Nosotros quedamos en gran medida bajo el protectorado económico de Gran Bretaña, de la nueva metrópoli. En cada uno de nuestros países fueron pasando distintas catástrofes y distintas masacres. Nosotros participamos en el genocidio del Paraguay, que no se diferencia mucho de lo que hoy está pasando en Irak o lo que está pasando en Libia. También cometimos el genocidio de nuestros pueblos originarios en la Patagonia, entre otros. Y sobre la base de esos héroes hemos construido toda una historia. Y les hemos elevado monumentos, algunos de los cuales los ensucian las palomas. Y vino 1910 y empezaron a caer en nuestro continente las repúblicas oligárquicas. A partir del grito de tierra y libertad mexicano, cada uno de nuestros pueblos fue siguiendo un camino difícil, complicado. Y cuando hacemos el balance del siglo pasado,
cuando hacemos el balance del siglo XX, claro, hay algo que hoy parece mala palabra, los populismos. Muy diferentes en toda nuestra región, muy propios de cada uno de nuestros países, desde Lázaro Cárdenas, México, de Velasco Ibarra en Ecuador, del APRA peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, de nuestro irigoyenismo y de nuestro peronismo, de Getúlio Vargas en Brasil. Movimientos con defectos, incoherentes ideológicamente muchas veces, personalistas, autoritarios muchas veces, de verdad, ¿cierto? Con errores, pero el balance nos dice, bueno, si la ciudadanía real se amplió en el curso del siglo XX, se amplió en nuestra región en función de los populismos, pero además hay otra cosa. Esos movimientos de ampliación de la ciudadanía real fueron parados y fueron detenidos por movimientos que por regla general invocaron principios liberales. Pero cometieron las peores atrocidades que han sucedido en nuestro continente, frente a las cuales empalidecen todos los errores que pudieron tener nuestros populismos. No es cuestión de ignorarlos, pero es cuestión de tener en cuenta lo que hicieron esos movimientos regresivos en cuanto a los movimientos de ampliación de nuestra ciudadanía real. Hemos partido de repúblicas oligárquicas que abandonaron realmente el pensamiento liberal, si es que alguna vez lo tuvieron, y creo que los únicos que lo tuvieron fueron nuestros libertadores. Lo abandonaron y se hicieron procónsules de un pensamiento racista colonialista. Se hicieron procónsules del racismo, de la antropología y de la ideología central del neocolonialismo europeo. Realmente, cuando pensamos y les dejamos a esas oligarquías y a sus herederos, que son todos los que han cometido las atrocidades y las masacres a que me he referido antes para contener la expansión de los movimientos de ampliación de ciudadanía real, cuando les dejamos usar o atribuirse el vocablo liberal, estamos cometiendo un tremendo error. Nunca fueron liberales políticos. Jamás fueron liberales políticos, jamás cultivaron la igualdad, jamás consideraron semejantes a todos los seres humanos. Y ese ideal, esa ideología, más que una ideología, un paradigma en el que pensaron durante largos y largos años y décadas, ese paradigma racista se enroscó en Europa y terminó en lo que todos sabemos. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial se produce a duras penas, la Declaración Universal, claro que el artículo primero de la Declaración Universal dice una obviedad: todo ser humano es persona. Pero ¿qué significa esa obviedad? Significa cuidado. El racismo hasta acá fue bien, porque se lo aplicábamos a los negros y a los indios. Pero ahora que nos pasó a nosotros, no, ahora vamos a cambiar el paradigma. Esa obviedad es el cambio de paradigma de un racismo neocolonialista que finalmente, como boomerang, se le vino encima a los propios colonialistas.
Me pregunto si Hitler hubiese cometido las atrocidades que cometió adentro de Alemania, ¿hubiera sido condenado? Me pregunto si no hubiese desafiado otros poderes mundiales, ¿no tendría acaso monumentos como los Reyes Católicos? Francamente, esto es una pregunta acuciante en un momento del mundo donde tenemos que ser conscientes. Nosotros estamos peleando por hacer avanzar derechos humanos y estamos remando contra la corriente en un momento del mundo que es un momento regresivo en materia de derechos humanos, en todos los órdenes. Y grandes adalides y grandes potencias mundiales miran para otro lado cuando se cometen todo género de violaciones de derechos humanos. El afán crematístico, el afán de apoderarse de fuentes de energía, toma hipócritamente el discurso de derechos humanos y sacrifica poblaciones enteras de inocentes que son, bueno, las consecuencias de toda guerra caen inocentes. No hace mucho hemos visto la hipocresía, la tremenda hipocresía de gobiernos europeos que sabían que estaban dando base a vuelos de secuestrados a los que entregaban para ser torturados a terceros países, uno de los cuales están ahora bombardeando, las Extraordinary Renditions y las Renditions. Chupaban a alguien, entregaban. Y tuvieron un campo de concentración en Rumania y en Polonia. Y tenían bases de aterrizaje en los otros países. Y cuando un fiscal, un viejo fiscal italiano, veterano de la lucha contra los años de plomo italiano, contra el terrorismo de los años de plomo, quiso investigar a los policías italianos cómplices de esos vuelos, lo denunciaron por violación de secreto de Estado. Y no fue Berlusconi, fue el gobierno anterior a Berlusconi. Es decir, hay tremendos compromisos secretos en violaciones inconfesables a los derechos humanos por parte de declamadores de derechos humanos. Tengamos mucho cuidado en esto. Y hoy me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la criminología, los medios? No, claro que tiene que ver. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver básicamente por dos razones. Las más tremendas violaciones de derechos humanos del siglo XX fueron masacres cometidas por los estados. No nos olvidemos de esto. Al margen de las guerras, al margen de situaciones bélicas, los estados mataron, masacraron en el curso del siglo XX por lo menos 100 millones de personas. Los cálculos difieren porque algunos incorporan los muertos por hambrunas causadas por los estados, los excluyen, pero más o menos 100 millones de personas. Es decir, que de cada 50 habitantes que caminaban por el planeta, uno se lo echó un Estado. Bueno, el Estado, desde el punto de vista sociológico, es quizá un poco una abstracción. Concretamente, ¿quién? Cuando nos aproximamos un poco más al fenómeno, vemos que esto sucedió siempre en función represiva. O bien fueron policías, como la Gestapo, la KGB, o bien fueron
fuerzas armadas en función policial, o bien algo tuvo que ver el sistema penal, como en el caso de los armenios, que soltaron a delincuentes para que los vayan matando por el camino. Y me dirán, bueno, pero en el caso del colonialismo, el colonialismo es una ocupación policial de territorio. Esa es la esencia del colonialismo. La policía no se inventa en las metrópolis europeas a comienzos del siglo XIX, no. A comienzos del siglo XIX se empieza a concentrar en las metrópolis europeas población miserable desplazada del campo. Y entonces esos desplazados había que controlarlos. ¿Y qué es lo que se hace? La técnica de control que usaban en las colonias, de control territorial, las traen a las metrópolis para controlar a la población territorialmente, a la población de los alrededores de las metrópolis, de los suburbios de las metrópolis. Es control policial colonialista trasladado de la colonia a la metrópoli. Cuando el ejercicio del poder represivo se descontrola, acaba invariablemente en una masacre. Y uso el término masacre y no el término genocidio. El genocidio es un término jurídico y masacre es un término criminológico. Porque la definición jurídica internacional de genocidio es una definición absoluta y totalmente mezquina. Resultado de un recorte, de una microcirugía legal hecha en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque había que dejar afuera la masacre neocolonialista de los europeos, porque había que dejar afuera la masacre cometida por Stalin y porque había que dejar afuera Hiroshima y Nagasaki. Entonces se hizo una definición totalmente recortada que prácticamente lo único que abarca es el Holocausto, la Shoah. El resto, no. Es decir, y además, como se dice, bueno, esto es irrepetible, y entonces ¿para qué la hicieron? Me pregunto. Esa definición totalmente mezquina y recortada es una definición tan arbitraria que ha dado lugar a que en todos los casos de masacres posteriores se ponga en duda si se trataba o no se trataba de un genocidio conforme a la definición jurídica. Esta es otra historia de los derechos humanos. Y ahora hay otra vinculación. Primero, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es comunicación que crea realidad para incentivar la venganza y el aumento del ejercicio del poder represivo, la autonomización de fuerzas policiales y la reducción de los controles y garantías, lo que está haciendo es abrir un posible camino de masacre. Segundo, hay una centralidad política del problema desde otro ámbito. Hace un rato hablé de populismos. Para mí la expresión populismo no es una expresión peyorativa. Creo que la peyoración deviene de que en el mundo central se confunde lo populista con lo felkish. Y lo felkish es algo que podría traducirse más o menos como populacherismo, que es la explotación de los peores prejuicios, la explotación política de los peores prejuicios que hay en una sociedad. Es una técnica política sucia, que la puede usar cualquiera, de hecho históricamente la han usado de distintos signos políticos, no tiene por qué de ninguna manera identificarse con populismo. Estados Unidos también tuvo su populismo en su momento, fue Franklin Delano Roosevelt justamente. No le llame la atención esto que estoy diciendo. Perón leía los discursos de Roosevelt. Uno de los últimos investigadores de la biblioteca de Perón los encuentra marcados, solo que no los podía citar porque como estaba Orágano Perón, etcétera, no podía citar a Roosevelt. Pero leía los discursos de Roosevelt, sí, y Roosevelt era el populista norteamericano.
Y si ustedes le preguntan a algún republicano, no de lo de Tea Party, naturalmente, algún republicano histórico de los Estados Unidos más o menos serio, le va a decir, sí, Roosevelt es un populista. Peyorativamente se lo va a decir. Sí, históricamente Roosevelt era un populista, claro. Y como tal, generó un modelo de Estado, trató de hacer un modelo de Estado de bienestar, un modelo de welfare state, un modelo de Estado social con todas las limitaciones que podía tener, una política de intervención económica sobre base keynesiana, naturalmente, y ese welfare state duró unas cuantas décadas, hasta que naturalmente esto empezó a molestar los intereses corporativos, y entonces surge en Estados Unidos una contraposición entre el modelo Roosevelt de Estado y el modelo Reagan-Bush. O sea, un modelo de Estado de bienestar con todos los defectos que podía tener, frente a un modelo de Estado general. Es decir, un modelo de Estado que intentaba de alguna manera una incorporación de las capas excluidas a un modelo que dice acá no se incorpora más nadie, el que está excluido se queda excluido y la única función de este Estado atrofiado es la represiva para mantener a raya a aquellos que son los que no nos dejan vivir tranquilos, no nos dejan dormir con las puertas y las ventanas abiertas, molestan a nuestros niños, no nos dejan pasar tranquilas las vacaciones, etcétera, 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 que son los negros, naturalmente, y los latinos, por supuesto. Resultado de eso es que a partir de fines de los años 70, en los momentos en que se produce un desprestigio de la política de Washington, desprestigio agigantado por los medios masivos, que fundada básicamente en el fracaso de Vietnam, en el fracaso de la tentativa de recuperación de los rebeldes de Teherán, etc. A partir de 1980 y hasta Obama, que rompe la línea, durante 30 años los presidentes de Estados Unidos fueron ex gobernadores de los estados. Antes eran ex senadores, salían del Senado. Durante estos 30 años fueron gobernadores de los estados. Salvo el viejo Bush, que venía de la CIA, que tampoco es muy recomendable, por supuesto. Cuento esto. En los estados, en las provincias de Estados Unidos, los procuradores generales y el Ministerio Público se elige por voto popular, por voto directo. Y por ende, estos funcionarios están permanentemente tentados de dar el salto a través de su actuación a la gobernación o al Senado. Entonces usan su función de fiscales, de acusadores, para tener espacio mediático, y lo que hacen es condolerse de la víctima, mostrar a la víctima, ponerse al lado de la víctima, exhibir el dolor de la víctima, incentivar la vindicta por parte del público, y cuando encuentran una víctima ideal que es capaz de generar una empatía, generan una empatía amplia, la convierten en víctima héroe, porque entonces se le da todo el escenario mediático. Por supuesto, la víctima que tiene cierta empatía tiene que ser una víctima de clase media, etcétera. No muestra cualquier víctima, muestra naturalmente determinadas víctimas, ¿no? La víctima de gatillo fácil no se muestra. La víctima tiene que tener algunas condiciones personales. Las condiciones personales que tiene normalmente son histriónicas, un poco histriónicas. Generalmente eso se compatibiliza con una personalidad histérica, con base histérica, y el daño que se le produce a la víctima es enorme, ¿no? Porque se le fija en el rol de víctima, es decir, se le interrumpe el proceso de elaboración del duelo.
como ese sentimiento inconsciente de culpa que se va produciendo siempre que hay una pérdida súbita. Es irracional, pero es elemental que se produzca, es casi inevitable. Lo conocemos incluso sin ser víctima del delito, una pérdida súbita, empezamos a pensar todo, bueno, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si lo hubiera mandado, si lo hubiera dicho. Es absurdo, pero nos pasa. A la víctima del delito también le pasa, quizá a veces en mayor medida, al deudo, y en consecuencia eso va generando una absurda sobrecarga de culpa que se trata de poner en un objeto externo. De cualquier manera, puesta en el objeto externo, como no se elabora, la culpa se sigue cargando hasta que la víctima empieza a decir barbaridades que son completamente inaceptables. En ese caso se la tira, se la saca del escenario, se cierra el escenario, hasta luego. Y no importa el daño psíquico que se le produjo. Se le interrumpió el proceso de elaboración del duelo, no se repondrá nunca más, etcétera, se suicida, ¿no? Los histéricos no se suicidan, no sé si en ese sentido. En fin, eso no importa, pero la construcción de la víctima héroe es... ¿Pero a qué responde? Responde justamente a que el modelo de ciudadano medio del estado de bienestar es el ciudadano trabajador. Y esta creación de víctima héroe trata de mostrar como ciudadano medio del estado gendarme al ciudadano víctima. Reemplazar al ciudadano medio trabajador por el ciudadano medio víctima. En el fondo lo que hay es una pugna de modelo de Estado. Esto ha llevado a, naturalmente, este dolor de la víctima y esta vindicación que se incentiva, tiene un enemigo declarado, un enemigo que es el encubridor, un enemigo que es el aliado del criminal, del delincuente, del degenerado, del negro asesino y violador, etcétera, que es el juez. El juez es el que impide verdaderamente que sea justicia. Y esto no solo se difunde a través de comunicación, de comunicadores sociales, etcétera, tipo Bernardo Neustadt y toda esta gente, no nombro los muertos, no nombro los vivos, sino que se va metiendo en nuestro equipo psicológico a través de la comunicación de entretenimiento. Si ustedes empiezan a hacer zapping en la televisión un rato a determinada hora, yo a veces lo hago, pocas porque si no después me descompongo, van a empezar a ver series televisivas y una cantidad de homicidios, con una crueldad terrorífica, muchos de ellos, una cosa espantosa, como creo que en todo el curso, en una hora pueden ver lo que en todo el curso del año no se da en la ciudad, no importa. Y en todas esas series hay un héroe que si uno analiza un poco las características es un psicópata. Es un psicópata porque no tiene miedo, es un hiperactivo, es un sujeto que tiene una marcadísima hiposensibilidad del dolor, lo matan a patadas, el tipo sigue, se levanta, revienta al otro. Y después cuando termina con todo eso es un hipersexual, se va con la muchachita. La muchachita siempre es una idiota, que se cae en el momento menos pensado, están escapando todo y se cae, que pierde el taco. Entonces el machote la tiene que sacar. Y ahí siempre este señor se encuentra con un burócrata estúpido que le obstaculiza salvar a la muchachita. Es el juez. A veces no lo pintan como juez, a veces, tipo el fiscal, el jefe, un tipo que dice, no, miren que hay que respetar reglas. No, como viola la regla, salva a la muchachita idiota, en general. Eso, ese que es un argumento recurrente, cuidado, el televisor se convierte en babysitter, sentamos al chico mientras vamos a hacer el proceso de chiquito, se nos va metiendo eso en la cabeza, a través de comunicación de entretenimiento que parece absolutamente inofensiva, pero que nos va construyendo nuestro equipo psicológico, conforme al cual
Entre otras cosas, llegamos a la conclusión de que todo conflicto tiene que tener solución violenta y toda solución violenta tiene que ser punitiva, y no hay conflicto que no pueda resolverse de otra manera que no sea violenta y punitiva. Esto ha llevado dentro de los Estados Unidos a una absoluta y total hipertrofia del sistema penal. El sistema penal de Estados Unidos era más o menos normal hace 30 años, tenía un índice de prisionización un poco menor de la media mundial. Hoy se disparó y tiene 2,5 millones de presos. Es decir, hay más de un 800 sobre 100.000. Es decir, hay casi un preso cada 100 personas. Desde 1989, más del 50% de la población penal, de esa población penal, son afroamericanos. El resto, naturalmente, deben ser latinos, tengo el dato.